Bueno, ya han pasado las elecciones. Seguimos trabajando con el tema ahora de isquemia intestinal. Este es un tema que lo hemos preparado para el servicio de terapia intensiva y que para los cirujanos siempre es una sorpresa cuando nos encontramos en pleno acto operatorio con una isquemia necrosis o infarto intestino mesentérico. Entonces pretendemos dar una síntesis en estos minutos. Bueno, entonces existen mecanismos de isquemia mesentérica aguda que se traducen por embolia, trombosis, isquemia mesentérica no obstructiva, isquemia focal, venosa aguda, segmentaria, y finalmente trombosis venosa. Entonces decimos embolia, trombosis, isquemia mesentérica no obstructiva, isquemia focal segmentaria venosa aguda y trombosis mesentérica. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapo, donde están los elementos que acabamos de mencionar. Todo esto se relaciona con una disminución del flujo sanguíneo de perfusión. O sea, hay menor flujo sanguíneo y esto se traduce en la isquemia, inclusive en el infarto y en la necrosis del intestino. Su prevalencia ha aumentado debido al envejecimiento progresivo de la población y sobre todo si hay hospitales que atienden pacientes del PAMI. Hay aproximadamente 1 cada 1000 ingresos hospitalarios y en algunas series hasta el 5% de la mortalidad hospitalaria. De acuerdo con la clasificación propuesta por la Asociación Americana de Gastroenterología, la AGA, vamos a clasificar en 3 formas clínicas: la isquemia mesentérica aguda, IMA, la isquemia mesentérica crónica, IMC, y la colitis isquémica. Esta se traduciría en estas 3 siglas: IMA, IMC y CI. Entonces, tiene una utilidad conceptual, de acuerdo a también plantea el origen, el mecanismo, su expresión clínica y su manejo clínico. Difieren de forma sustancial unas de otras. Muy bien. Pasamos entonces ahora a considerar la anatomía de la circulación esplácnica. Lo importante es el eje celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Todo esto es lo que proporciona la mayor parte del flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal. Aquí tenemos en esta imagen, esta que es la arteria pancreático-duodenal inferior, que se anastomosa con la arteria pancreático-duodenal derecha superior e inferior, que a su vez vienen de la gastroduodenal y esta viene de la arteria hepática. También tenemos aquí abajo la presencia de esta rama que va a ser la arteria cólica media. Esta arteria cólica media se va a unir con la mesentérica inferior, o sea que va a ser una unión entre las dos arterias mesentérica superior e inferior a nivel de la arcada de Riolano. Esta es una imagen muy bonita donde se observa toda la circulación a nivel del tronco celíaco, que estaría puesto aquí al medio, aquí la arteria hepática, aquí la arteria esplénica y aquí la coronaria estomáquica. Entonces este trípode, estas 3 arterias son las que irrigan estos grandes elementos: hígado, vaso, estómago, pero a su vez se relacionan con la zona pancreática y por supuesto con el duodeno, que es parte del intestino delgado. Esta es la visión con la colocación de un catéter de Seldinger, y entonces se hace la arteriografía celíaca. Sí, la arteriografía sería la arteriografía celiomesentérica. Acá tenemos una vista panorámica de todo el intestino delgado, donde se observa la gran cantidad de vasos y además las asas intestinales cómo están hiperirrigadas. ¿Será todo esto porque es tan importante la irrigación de intestino delgado? Bueno, aquí la arteria cólica media, donde está el circulito, se observa como vaso que sale hacia adelante para formar la arcada de Riolano con la mesentérica inferior. Esta es otra mirada panorámica donde se observa que hay ramas que van a la derecha, que van al colon derecho, o sea, al ciego, ascendente, el ángulo hepático y la mitad del transverso. Aquí es el arcada de Riolano,
donde se une con la mesentérica inferior. Y todo este bloque también lo irriga la arteria mesentérica superior. Entonces, ahí tenemos el nacimiento de la pancreática duodenal inferior y ese otro es el nacimiento de la cólica media. Aquí tenemos la visión arteriográfica. Aquí tenemos la visión de la arteria mesentérica inferior, donde está vista, digamos, cómo irriga el colon izquierdo y a su vez deja aquí este vaso que se va a anastomosar con la arteria cólica media que viene de la mesentérica superior. Esta es la visión angiográfica. Muy bien. El 20% del gasto cardíaco normal es lo que es el flujo vascular a nivel de este territorio de la arteria del tronco celíaco, de la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero estos volúmenes de flujo se incrementan en mayor o menor medida durante la digestión, alcanzando en momentos hasta el 35% del gasto cardíaco. ¿De qué depende el aporte de oxígeno a nivel celular en intestino? El aporte depende de la ventilación pulmonar, la distribución a nivel pulmonar del aire, la hematosis y la perfusión. Además, este suministro de oxígeno se relaciona con el flujo de sangre que circula por los vasos principales, la concentración de su hemoglobina y su saturación de oxígeno. A su vez, estos vasos pueden estar alterados por alteraciones a nivel de la pared del vaso, como ser la arteriosclerosis. O bien puede haber un émbolo que obstruye la luz. Todo esto va alterando entonces la luz del vaso que tiene que llevar la sangre con oxígeno hasta el lugar donde está nuestro problema, que es irrigar a las células ubicadas a nivel del intestino, el enterocito especialmente. El intercambio de oxígeno entre la capa más basal de la mucosa y la porción más distal, constituida por las vellosidades, es uno de los problemas. Entonces, el balance de las demandas metabólicas y el aporte real de oxígeno y nutrientes en la mucosa depende de estas relaciones que estamos planteando. De tal manera que aquí tenemos el eje de una vellosidad. En este lugar, esta es una vellosidad que está constituido por un vaso arterial, un vaso venoso y un vaso linfático. Este eje es a donde tiene que llegar la sangre, donde tiene que llegar el oxígeno para irrigar nada menos aquí al enterocito, este enterocito que a su vez tiene las microvellosidades. Entonces así, desde esta capa llega hasta la superficie de la mucosa. Muy bien, entonces el oxígeno, cuando hay un proceso de isquemia, es rápidamente reducido por la xantina oxidasa de las células epiteliales en especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, a su vez, se relacionan con el DNA y con los fosfolípidos. Entonces, llega el oxígeno, actúa sobre la xantina oxidasa, esta hace que el oxígeno se convierta en especies reactivas de oxígeno y a su vez esto actúa sobre el DNA y esto sobre los fosfolípidos de membrana. La integridad de la membrana celular se pierde apareciendo nuevos fenómenos de necrosis. Estas especies reactivas de oxígenos ERO terminan activando la presencia de leucocitos polimorfonucleares que a su vez producen más especies reactivas de oxígeno. Y a su vez estos polimorfonucleares generan también presencia de leucotrienos prostaglandinas. Durante entonces la reperfusión, cuando uno tiene el intestino isquémico y logra reperfundirlo, se activa la fosfolipasa 2 con este mecanismo de la xantina oxidasa sobre las especies reactivas de oxígeno. A su vez, esta fosfolipasa 2 actúa sobre la membrana celular y lleva a la producción de la lipoxigenasa, de la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa, llevando los leucotrienos y llevando a las prostaglandinas por el otro lado. Entonces, todo esto a su vez se va modulando y se va aumentando en la
progresión de la enfermedad esta a nivel del intestino. Entonces uno reperfundiendo piensa que se va a recuperar rápidamente el intestino y no ocurre eso. Muy bien, el DNA, el daño que se produce en el DNA por los ceros, activa las enzimas reparadoras, entre ellas la poli-ADP ribosa sintetasa, la PARS, y la poli-ADP ADP ribosa polimerasa, PARP. Entonces, la activación de estas enzimas conduce a una grave depleción de energía con necrosis celular. El efecto del aero es peor que el de la propia isquemia y la expansión de la necrosis hacia zonas contiguas. En el acto operatorio vemos cómo áreas que están bien se empiezan a necrosar en pleno acto operatorio. Áreas que estaban normales, uno hace la anastomosis y resulta que la zona de los bordes hacia distal o proximal empieza a necrosarse nuevamente. Por ejemplo, aquí tienen intestino con áreas oscuras de necrosis, intestino que están menos y este intestino que está prácticamente normal, aunque algunas zonas están con algunas áreas feas. Bueno, esto progresa al punto que después la resección tiene que ser más amplia. Entonces allí actúan las cero, los polimorfonucleares se activan, allí los polimorfonucleares se relacionan con los leucotrienos y las prostaglandinas, allí las enzimas reparadoras, la poli-ADP ribosa sintetasa y la poli-ADP ribosa polimerasa. Entonces, en las formas más leves, las eros logran ser depuradas por barredores endógenos, como el glutatión, la catalasa, el superóxido dismutasa y el óxido nítrico. Poseen una alta afinidad por estos radicales y pueden depurar, entonces, a las eros. En los casos más graves, la acción de estas sustancias depuradoras se ve desbordada por la producción masiva de eros. La incorporación de citoquinas y de neutrófilos activados a la circulación general acaba provocando que el daño se extienda a otros órganos. Estamos fabricando entonces nada más y nada menos una falla múltiple de órganos, desde un CIRS que produce toda la isquemia intestino-mesentérica al fallo múltiple de órganos. Es decir, estamos llevando todo esto también al territorio sistémico. Entonces, suministro sanguíneo lleva a la isquemia, compromete la función mucosa, se produce inflamatorio celular inflamatorio, translocación bacteriana, exudación de líquidos, tercer espacio. Y por la otra vía, pérdida de la integridad capilar, edema de la pared intestinal, tercer espacio. En ese tercer espacio se acumulan proteínas, electrolitos, líquidos. Entonces, esto hace que el paciente pierda justamente su estado de hidratación, su balance hidroelectrolítico y también pierda anticuerpos y pierda proteínas en ese tercer espacio. Si se perpetúa este mecanismo, entonces habrá mayor convocatoria, mayor volumen de este tercer espacio. Ahora, si corremos las cortinas, vamos a ver que hay sustancias que nosotros estamos manejando en la terapia intensiva y que pueden producir el descenso del flujo sanguíneo. Aquí estamos nosotros involucrados como médicos. Como ser, por ejemplo, hacen descender el flujo sanguíneo la epinefrina en altas dosis, la norepinefrina en dosis moderadas o altas, la dopamina, la fenilefrina, la vasopresina, la angiotensina 2 y la digoxina. ¿Cuántas veces tenemos pacientes con dopamina, con norepinefrina, con epinefrina en la terapia intensiva? Y no pensamos que estamos haciéndole daño al intestino, pero a veces es necesario utilizarlas, no hay otra función. Tenemos otras sustancias que usamos, como la mismísima epinefrina, en dosis bajas puede aumentar el flujo sanguíneo. La norepinefrina en dosis bajas puede aumentar el flujo sanguíneo. La dopamina en dosis bajas lo mismo, la dobutamina, el nitropuciato, la papaverina, el óxido nítrico. Bueno, y ahora nos metemos en la isquemia mesentérica aguda. Muy bien, es el déficit de perfusión a nivel de la arteria mesentérica superior. Y eso afecta al intestino delgado y o al colon derecho. Es decir, yeyuno, ilión,
ciego, colon ascendente, ángulo hepático y la mitad del colon transverso. Ya vamos a ver, el duodeno no se afecta por esto porque están los circuitos pancreático duodenal derecho superior inferior con la arteria pancreática inferior, que esto salva entonces al páncreas y salva también al duodeno. Representa aproximadamente la isquemia mesentérica aguda un tercio de todas las formas de isquemia intestinal. Lo importante es que esta isquemia se produce en forma dramática y siendo el diagnóstico tardío. Este diagnóstico tardío es lo que hace que el problema sea grave, sobre todo cuando no se lo sospecha, no se lo piensa. Su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque se prolongó la vida de las personas. Tiene una alta mortalidad del 60 al 70%. Solo un diagnóstico y tratamiento precoces pueden disminuir estas cifras. Los tipos de isquemia mesentérica aguda pueden ser entonces la IMA de origen arterial. La isquemia mesentérica aguda representa el 25 a 30%, la isquemia mesentérica crónica un 5%, la isquemia focal segmentaria un 5% y la trombosis mesentérica están incluidas en la isquemia mesentérica aguda. Pero la mayor cantidad de isquemia está representada por la colitis isquémica, que es un 70 a 75%. Pero nosotros nos ocupamos de la isquemia mesentérica aguda. Muy bien, entonces vamos con el primer evento importante, la embolia de la arteria mesentérica superior. Representa aproximadamente el 40-50% de los episodios de isquemia mesentérica aguda. Y aquí tenemos que involucrar no solo a las arterias, sino que también al corazón. El déficit de aporte sanguíneo de la arteria mesentérica superior, sea por el mecanismo de embolia o por trombosis embolia, la arteria mesentérica superior se obstruye. 1 en 1000 ingresos hospitalarios y su mortalidad entre el 60 al 70%. El 90% de los émbolos grandes se originan en el corazón, aurícula fibrilada. Entonces, la fibrilación auricular es la responsable en el 90% de los émbolos. La embolia de la arteria mesentérica superior es el 40 a 50% de la isquemia mesentérica aguda. El origen de los émbolos, entonces, como decíamos recién, es la aurícula, ventrículo izquierdo o lesión valvular. Las arritmias son el factor precipitante más común. En menor frecuencia, la cardioversión y el cateterismo. Son factores de riesgo de endocarditis, la miocardiopatía, los aneurismas ventriculares. Aquí el corazón normal y aquí el corazón dilatado. Arritmias. Bueno, causas de embolia de origen cardíaco, tenemos lesiones valvulares, alteraciones del ritmo, cardiomiopatía, mixoma, prótesis valvulares, defectos septales, etc. Un dolor abdominal de comienzo brusco, en este contexto, debe despertar la sospecha de una embolia arterial de la arteria mesentérica superior. Embolia. Y puede suceder que exista una embolia simultánea. En un tercio de los casos hay una historia previa o concomitante de embolismos de otras localizaciones. Entonces se produce tanto la embolia a nivel cerebral como a nivel mesentérico. Puede haber cualquier otro territorio. Si el émbolo se impacta muy cerca del origen de la arteria mesentérica superior, que es el 15%, produce una extensa afectación intestinal. O sea, pocas veces el 15% está en el origen de la arteria mesentérica superior. Aquí vemos las flechitas amarillas, como están cercanas al origen de la arteria mesentérica superior. Aproximadamente en el 50% de los casos, el émbolo se aloja distalmente al origen de la arteria cólica media, que es la primera rama mayor de la arteria mesentérica superior. De aquí nace el concepto de embolia mayor mientras más próxima está del nacimiento de la arteria mesentérica superior y embolia menor la que está más distal sobre los vasos más próximos al intestino. Entonces, embolia mayor, embolia menor. El diagnóstico de
embolia de la arteria mesentérica superior se realiza durante el acto operatorio, al comprobar el intestino isquémico, pero también lo podemos sospechar y podemos hacer un cateterismo y de esa manera descubrir y poder actuar también desde la hemodinamia. La mayoría de las embolias son distales al origen de la arteria cólica media. Queda preservado el flujo de la rama pancreático-adenal inferior, como veíamos en el esquema, que esa se anastomosa con la pancreático-adenal derecha superior e inferior para formar los circuitos peripancreáticos alrededor de la cabeza y de ese modo preserva la circulación a nivel del duodeno y de la primera parte del yeyuno. Muy bien, entonces de ese modo podemos tener que estos elementos puedan salvar al duodeno y la primerísima parte del yeyuno. Ahora pasamos a otro tema, la trombosis de la arteria mesentérica superior. La trombosis de la arteria mesentérica superior es el 20 a 30% de las isquemias mesentéricas agudas. Afecta a pacientes de edad avanzada con marcada arteriosclerosis, o sea, ya hay un fenómeno previo de arteriosclerosis previa, y sobre ese fenómeno de arteriosclerosis previa se desarrolla la circulación colateral y que hace que el evento no sea tan grave como es en el caso de la embolia pura. Las oclusiones mayores de la arteria mesentérica superior pueden ser bien toleradas en el caso que haya una trombosis, porque ya hay circulación colateral. Las arterias viscerales remanentes o una colateral de grueso calibre se ve afectada por la oclusión. El enfermo refiere una angina intestinal previa, en las semanas o meses antes del episodio trombótico. Hasta en un 50% las trombosis de la arteria mesentérica superior representan la culminación de una isquemia mesentérica crónica. Las vasculitis, las enfermedades trombogénicas y el aneurisma de aorta son factores de riesgo. La trombosis suele ocurrir en los 2 centímetros proximales al origen de una rama arterial importante y sus efectos suelen ser devastadores al afectar extensas áreas del intestino, desde el duodeno hasta el colon transverso. La elevada mortalidad perioperatoria, 70 a 100%, se debe al retraso en el diagnóstico, a la extensión de la necrosis, a la mayor complejidad en los procesos, en el procedimiento de revascularización. Isquemia mesentérica no oclusiva. ¿Puede ser que haya una isquemia mesentérica no oclusiva? Sí, puede ser. Entonces, se llama himno. La isquemia mesentérica no obstructiva, es responsable del 20 al 30% de los episodios de isquemia mesentérica aguda por la vasoconstricción esplácnica debida al efecto de sustancias vasoactivas, a la redistribución de flujo. Esas sustancias vasoactivas están liberadas en respuesta a una situación de bajo gasto y se produce una redistribución de flujo. Hay factores de riesgo, el shock, el infarto agudo de miocardio, o sea, cuando hay bajo gasto, la insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, insuficiencia hepática, renal, cirugía cardíaca, etc. Se liberan sustancias vasoactivas como la endotelina, producen una intensa vasoconstricción en el territorio esplácnico, con el propósito de desviar sangre hacia otros órganos vitales, corazón, cerebro, riñón, pulmón. Entonces, esa intensa vasoconstricción está causada por las endotelinas. Bueno, esta autotransfusión deja el intestino transitoriamente privado del flujo vascular. Se produce una hipoxia tisular y puede llegar a producirse un infarto intestino mesentérico. Ahora, imaginen en medio de esa isquemia, ¿qué pasa con la translocación bacteriana? ¿Qué pasa con la irrigación de las vellosidades? ¿Qué pasa con ese eje arteriovenoso linfático que está isquémico y cuyo oxígeno no llega hasta los enterocitos? Entonces se produciría el infarto. Agentes vasoactivos, como por ejemplo la digital, han sido implicados en la patogenia de algunos casos de isquemia mesentérica no obstructiva por sus propiedades vasoconstrictoras. Puede no identificarse ningún factor de riesgo. Esta
complicación puede no ser inmediata, a veces aparece horas o días después de desaparecer la causa. O sea que ha sucedido el momento de hipoperfusión, se produjo la redistribución de flujo, se produjo el intestino isquémico, se dieron cambios metabólicos en el intestino isquémico y el paciente recupera su bajo gasto y el intestino después hace la manifestación de la isquemia, es decir, horas o hasta días después que se ha hecho desaparecer la causa de la isquemia. Otra situación que tenemos es cuando a un paciente le ponemos nutrición enteral por sonda nasogástrica. La isquemia mesentérica no obstructiva se puede presentar en 0,3 al 8,5%. ¿Y por qué hay un desequilibrio entre la demanda de lo que está en la luz del intestino y la discapacidad que tiene el intestino para poder absorber, para poder tratar lo que está dentro de la luz? Estos pacientes presentan distensión abdominal, sepsis con una mortalidad superior al 50%. Por supuesto, estamos frente a un tema de isquemia, no es la nutrición parenteral sola, es la situación general del paciente. Es importante diferenciar la isquemia mesentérica no obstructiva de otras formas de isquemia mesentérica aguda. Su diagnóstico precoz proporciona una oportunidad al manejo médico conservador basado en la perfusión intraarterial de agentes vasodilatadores y evitar con ello una cirugía. La isquemia focal segmentaria, esa es otra entidad. La isquemia focal segmentaria, un pequeño segmento del intestino se ve comprometido por circunstancias diversas. Una embolia de colesterol, una vasculitis, traumatismos o lesiones por radiación. El otro capítulo que estaría dentro de la isquemia mesentérica aguda son las de origen venoso, la trombosis venosa mesentérica, que puede ser aguda, subaguda, crónica. Las formas agudas se presentan como isquemia mesentérica aguda, son el 10 a 15% de los casos. Las formas subagudas cursan con dolor abdominal. Se pueden dividir en primarias cuando hay un trastorno de la coagulación, secundarias cuando hay trombosis que complica el curso de un proceso inflamatorio intraabdominal, por ejemplo, una apendicitis, una diverticulitis, pancreatitis, o bien la propia hipertensión portal es un factor de trombosis venosa. La trombosis venosa mesentérica es usualmente segmentaria, produce edema y hemorragia y lleva al desprendimiento de la mucosa. El infarto hemorrágico únicamente aparece cuando afecta los vasos en forma transmural, o sea, afecta todo el espesor de la pared del intestino. El trombo suele palparse en el acto operatorio. En la vena mesentérica inferior es poco frecuente. En las isquemias venosas, la transición del tejido isquémico y no isquémico es más gradual, o sea, no es tan neto como es en la isquemia arterial. La mortalidad depende del carácter agudo crónico de la isquemia y de la extensión del segmento, cuál es el proceso que está asociado, sea una peritonitis, una apendicitis, sea una hernia estrangulada, etc. Las formas agudas de la isquemia mesentérica venosa de la mesentérica superior o de la vena porta presenta una mortalidad a los 30 días del 30%. La sobrevida a largo plazo oscila entre el 30 al 40% en las formas agudas, el 80% en las formas crónicas. Aquí tenemos donde va la flecha, fíjense qué hermoso trombo mesentérico que hay ahí. La isquemia focal segmentaria de origen venoso aparece en la oclusión intestinal con estrangulación, por ejemplo, en las eventraciones o las hernias estranguladas. Bueno, con esto damos el primer enfoque de este problema de las isquemias, pero vamos a seguir viendo esto desde el aspecto clínico, desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de la radiología. Sin duda que es muy importante esa división inicial para poder enfocar los distintos tipos de isquemia. Y atención, a no olvidarse, muchachos, cuando estamos en la terapia intensiva, no nos olvidemos que también existe el intestino delgado.